hace su ingreso al pleno al hemiciclo principal la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio García, quien, como ya habíamos mencionado y como lo dijo el presidente del Congreso, va a exponer sobre las decisiones que su despacho ha adoptado respecto a los casos presentados de ingesta de alimentos en mal estado que han afectado a niños de algunas escuelas. Ella está siendo invitada a tomar su lugar para escuchar, pues, para dar a conocer su decisión que ha adoptado y también por los interrogantes de los... La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Conforme a la parte pertinente, literal E del artículo 55 del Reglamento del Congreso, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social hará uso de la palabra por un tiempo no mayor de 60 minutos. Y posteriormente se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor a 20 minutos cada uno. Tiene la palabra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias. Buenas noches. Por su intermedio, señor presidente, quiero agradecer a las señoras y a los señores congresistas por permitirme la oportunidad de presentar ante ustedes aspectos del programa Jaliwarma. Quiero presentar además algunos detalles sobre los casos de enfermedades transmitidas por alimentos de pasadas semanas y las acciones que mi cartera ha adoptado para minimizar el riesgo de futuras ocurrencias. Quiero iniciar esta presentación señalando lo siguiente. La cartera que represento no va a justificar lo que ha sucedido de ninguna manera. La cartera que represento entiende y comparte el dolor que se ha causado a las familias afectadas. Para el MIDIS, así se tratara de un solo caso, sería igual de serio. Y esto es serio porque se trata de la salud de nuestros niños. Cuando el usuario principal de un programa es un niño, y sobre todo un niño en situación de vulnerabilidad, ninguna precaución es demasiada precaución. Como es de conocimiento de los señores congresistas aquí presentes, mi gestión es una reciente. Sin embargo, en esta semana, a propósito de nuestra asistencia a las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República, a la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad, a la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, he recibido, además de valiosas sugerencias para la mejora del programa, un compromiso renovado en el sentido de que la nutrición de los niños es un objetivo de todos y uno a defender. Con ese espíritu, quiero iniciar mi presentación no redundando en aspectos que son ya de conocimiento público, sino clarificando algunos mensajes que creo importantes. Organizaré mi presentación en torno a 3 mensajes relacionados al programa Jaliwarma. El primero, la cogestión. El segundo, la revisión de Jaliwarma. Y tercero, la confianza de la población en este programa. El primer mensaje que quiero traerles es que Jaliwarma se basa en un modelo de cogestión y que cogestión no es equivalente a escapar de una responsabilidad. En los últimos días hemos escuchado que el programa Jaliwarma se lava las manos al descansar en los padres para la supervisión. Este argumento nos sugiere que precisamos reiterar cuál es el modelo de operación de Jaliwarma y cuál es su modelo de supervisión. Y este, señores congresistas, es un modelo basado en la cogestión. Este no es un modelo en el que papá Estado lleva un alimento a la población vulnerable. Este es un modelo en el que el Estado comparte responsabilidad con la comunidad, con la escuela, con las madres y padres de familia. Señores congresistas, la cogestión no la inventamos con Jaliwarma, sino que nuestro Perú tiene una tradición de cogestión en programas sociales. Tenemos cogestión en los guaguaguasis sobre los que se crea Cunamás. Tenemos cogestión en Foncodes y en sus núcleos ejecutores.
Tenemos cogestión en nuestros comedores populares. Cogestión es responsabilidad compartida en la implementación. Cogestión es confiar en la comunidad y creer que ésta es, en última instancia, la principal responsable por su propio desarrollo. Cogestión es confiar que el cuidado de un niño es responsabilidad de todos, pero sobre todo de sus padres, de su comunidad escolar, de su comunidad más amplia. En el modelo de cogestión de Jaliwarma existen muchos actores. Primero, el propio programa, el cual, además de definir las recetas, las especificaciones de los productos y los criterios de calificación de los proveedores, da asistencia técnica y supervisa la implementación del modelo. El segundo actor es el Comité de Compras, que se encarga de comprar las raciones y los productos de acuerdo a especificaciones del programa. Este comité está conformado por funcionarios de los gobiernos locales, de las redes de salud y de los padres de familia de las instituciones educativas públicas, entre otros. El tercer actor es el Comité de Alimentación Escolar, que, en el caso de las recetas preparadas, verifica que se reciban en un buen estado y que sean efectivamente entregadas a los niños. En el caso de la canasta de producto, el Comité de Alimentación Escolar gestiona la recepción, almacenamiento, preparación y entrega de los alimentos. Este comité está conformado por el director de la institución educativa o su representante y 2 representantes de los padres y madres de familia. En este modelo tenemos no pocos ojos mirando el programa. Además de los 1.200 supervisores contratados por el programa, los 111 comités de compra y los 38.000 comités de alimentación escolar, el programa es monitoreado por entidades externas y gobiernos locales. Hoy nos vigilan entidades públicas autónomas como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Supervisan además organizaciones de sociedad civil como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y el Comité de Transparencia y Vigilancia. Con claridad, no son pocos los ojos que miran hoy a Jaliwarma, pero necesitamos aún más ojos fiscalizando lo que hacemos y realizando denuncias. No denuncias orientadas a destruir, sino denuncias orientadas a construir cada vez más un mejor programa. Hago entonces un llamado a la comunidad y exhortamos a las madres y a los padres de familia, a los profesores y a los miembros de la comunidad a proseguir con el rol de vigilancia para el mejoramiento continuo del programa, llamando al 0800 10 222 ante cualquier irregularidad. El segundo mensaje que quiero darles es que revisión no es retroceso y menos aún es fracaso. En este contexto, ¿qué ha sucedido en las últimas semanas? Primero, desde que inició el programa, tenemos reportados 13 casos de alimentos en mal estado repartidos por proveedores a escuelas usuarias del programa. Se presentaron casos en Junín, en Huánuco, en Ayacucho, en Apurímac, en Ancash. En 2 de estos casos, en Huánuco y Ayacucho, en cumplimiento de su rol, los comités de alimentación escolar detectaron que los alimentos estaban en mal estado y evitaron el consumo por parte de los niños. En otros casos, se presentaron niños con enfermedades transmitidas por alimentos. Segundo, en virtualmente todos los casos de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que observamos es que todos corresponden a la modalidad de recetas preparadas. Debo decir aquí, señor presidente, que el programa Jaliwarma tiene 2 modalidades principales para brindar el servicio. Primero, el modelo de raciones o recetas preparadas y el modelo de canasta de productos. El primer modelo, el modelo de recetas preparadas, es como nosotros querríamos atender a todos nuestros niños. Querríamos llegar a las escuelas con recetas que incluyan productos frescos y variados. El segundo modelo es el de canasta de productos. Esta canasta no es cualquier canasta.
Es inédito que un programa de alimentación provea una canasta que incluya quinoa, kiwicha, bayar seco, tapioca, conserva de caballa, atún y otros 50 productos. Dado este contexto, ¿cómo enfrentamos los casos de enfermedades transmitidas por alimentos? Quiero anunciar que ya iniciamos el proceso de revisión del programa Jaliwarma y que tenemos 5 acciones concretas. Primero, como ya había señalado, hemos encontrado que en virtualmente todos los casos de enfermedades transmitidas por alimentos se producen en la modalidad de recetas preparadas. Por ello, renegociaremos todos los nuevos contratos de esta modalidad y los sustituiremos temporalmente por la modalidad de canastas de productos no perecibles cuyo riesgo es menor. Segundo, se procederá a la evaluación de procesos del programa Jaliwarma. ¿Qué entendemos por una evaluación de procesos? Realizaremos a fondo la revisión de toda la cadena que va desde la compra, la preparación, la manipulación, el transporte y la entrega de los alimentos en las escuelas. Para este fin, venimos trabajando con expertos nacionales e internacionales especialistas en estos temas, entre ellos el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, que están colaborando con nosotros para asegurarnos que esta evaluación tenga los más altos estándares posibles. Tercero, en este esfuerzo de evaluación de los procesos del programa, se ha instalado una comisión multisectorial creada para proponer mejoras al programa Jaliwarma. Vale mencionar que esta comisión cuenta con representación de la Asociación de Municipalidades del Perú, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Confederación de las APAFAS, organizaciones sociales de base, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y gremios del sector privado. Por el sector público participan la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como cuarta medida, reforzaremos la supervisión del programa Jaliwarma. Lo ideal sería tener un supervisor por cada colegio. Sin embargo, contar con un ejército de 44.000 supervisores es imposible. Ya contamos con más de 1.200 supervisores. Además, contrataremos los servicios de laboratorios privados certificados por Indecopi para que a partir de noviembre y durante todo el 2014 verifiquen trimestralmente la inocuidad del 95% de las plantas y almacenes a nivel nacional. Como quinta medida, reforzaremos las acciones de capacitación e información, pues es necesario fortalecer el carácter de cogestión del programa, de modo que los padres, la comunidad escolar y la ciudadanía en general ejerzan en forma permanente su función de supervisión, control y vigilancia. Estas son las medidas inmediatas y de mediano plazo, sin perjuicio de los ajustes que surjan de los mismos procesos de revisión. Con todas estas medidas, la idea es minimizar el riesgo de futuras ocurrencias. En efecto, sabemos que es imposible eliminar el riesgo de intoxicación en 100%. Aún en el Brasil, en un programa de alimentación escolar con más de 58 años de operación y reconocido internacionalmente como una experiencia exitosa, vemos que de todos los casos de intoxicación de alimentos, el 12% se presenta en las escuelas. El tercer y último mensaje tiene que ver con la confianza. Es importante para mí asegurarles que yo he desayunado y he almorzado con Jaliwarma. Es importante para mí decirles que veo que este programa es valorado y que incluso expertos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y el Banco Mundial han resaltado sus fortalezas. Y es que, realmente, a la luz de su juventud, el programa Jaliwarma tiene avances muy importantes. Para empezar, el programa atiende a 2.6 millones de niños. Dentro de estos 2.6 millones de niños, hay 1 millón
que no recibía alimentación escolar. Además, dentro de este 2.6 millones de niños, hay más de 120.000 niños de los más pobres del Perú que reciben por primera vez el servicio alimentario. Llegamos allá donde nunca antes se había llegado con alimentación escolar, como por ejemplo la isla Taquile, Purús, los distritos de Andarapa, Pocobamba y Caquiabamba en el Braem. No llegamos de cualquier forma, atendemos a nuestros niños con calidad. El programa tiene 80 recetas distintas que responden a las tradiciones culinarias de 8 regiones del país. Estas recetas tienen un 84% de aceptación entre nuestros niños y llegan todos los 190 días del año escolar. Hay avances adicionales a estos, como la coordinación con el sector salud para garantizar el acceso al SIS de todos los usuarios del programa, o la coordinación con 472 gobiernos locales, que ha resultado en compromisos de inversión de más de 60 millones de soles para la infraestructura y el equipamiento de más de 10.000 escuelas y la distribución de 25.000 kits de cocina y menaje, así como la adquisición de cocinas mejoradas y cocinas a gas para 14.000 instituciones educativas. Sin embargo, y a la luz de los sucesos recientes, quiero que quede claro que no seremos tolerantes a la negligencia y a la irresponsabilidad. Todos y cada uno de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos han sido puntualmente procesados y hemos tomado acción para subsanar los problemas identificados, incluyendo la presentación de las respectivas denuncias con el fin de determinar las responsabilidades adecuadas. Esto lo seguiremos haciendo de presentarse una situación similar. En todos los casos de enfermedad transmitida por alimentos, se han puesto en marcha las siguientes medidas. Primero, el programa visita inmediatamente a las escuelas, acompañado de la Dirección de Salud y, de ser posible, de la Fiscalía. Segundo, el programa monitorea cercanamente el estado de salud de los niños hasta que les den alta. Tercero, se realiza una supervisión de la planta del proveedor de modo inmediato. Cuarto, se solicita al Comité de Compras la resolución de los contratos y la aplicación de las cláusulas de sanción estipuladas en los contratos. Quinto, se solicita al Procurador Público, a cargo de los asuntos judiciales del MIDIS, que formalice la denuncia contra el proveedor y todos aquellos que resulten responsables ante el Ministerio Público y haga su seguimiento. Se han formalizado las denuncias ante el Ministerio Público el 19 de septiembre para el caso de Apurímac y el 30 de septiembre en el caso de Huancayo. Se ha preguntado además sobre la determinación de responsables dentro del Ministerio. Existe una comisión de procesos administrativos encargada de verificar las acciones u omisiones en que incurra cualquier funcionario para determinar la sanción administrativa aplicable. Estas sanciones pueden ir hasta la destitución en el cargo. En el marco del respeto a un debido proceso, velaremos porque la determinación de responsabilidad y la sanción sean cumplidas de inmediato. Además, la ciudadanía puede confiar en información transparente y en mensajes que siempre serán transparentes. Es importante decirles que atender a 2.6 millones de niños en cerca de 44.000 escuelas diariamente implica asumir retos. La confianza de los padres, de los colegios y de toda la sociedad civil debe descansar no en un programa que nunca falle, sino en un programa que tome acciones inmediatas frente a las fallas y mejore cada vez más. Tengan ustedes la confianza que hoy, más que nunca, el país está listo para atender este reto. Con esto, agradezco por su intermedio, señor presidente, a los señores y señoras congresistas por su atención y me encuentro lista a responder sus preguntas. Agradecemos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social por su exposición. Hasta el momento solo me ha llegado el rol de oradores
de dos bancadas, Gana Perú y Acción Popular y Perú Posible. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Gracias, señor presidente. Un saludo a la señora ministra esta noche. De la información que nos trae la ministra, señor presidente, aparentemente estaríamos ante un problema que requiere una reforma y un ajuste organizacional. Y desde nuestro punto de vista, señor presidente, acá hay temas más estructurales y más de fondo sobre la concepción misma del programa Caliwarma. Recordemos, colegas congresistas, que con la ministra Aída García Naranjo enfrentamos ya similar problema, una distribución de alimentos en mal estado que llegaban a la población infantil de sectores profundos del país. ¿Qué pasó en el caso de Huancayo? En el caso de Huancayo, el 25 de septiembre de este año, 110 niños fueron intoxicados por consumir pan con insecto embolsado, una mezcla fermentada de quinoa con leche y queso malogrado. Y entonces no estamos ante cualquier error, no estamos ante una variable en el sándwich, no, estamos ante varios elementos de productos malogrados en una dieta alimentaria única. Y aquí escuché anoche un debate sobre la materia en un medio de televisión y se afirmaba por uno de los participantes que el problema principal era un problema de gestión. Yo pienso, estimados colegas, que efectivamente sí lo es, pero creo más radical aún, y no por radical, tal vez no cercana a la realidad, que más bien no hay una política de gestión, no hay una política pública en los de la materia. Y creo que ese es el tema de fondo que no se resuelve con cualquier reforma, que hay que enfrentar en este nivel que tiene que ver con la política alimentaria de alimentación escolar en Caliwarma. ¿Por qué? En el caso de Huancayo, por ejemplo, la empresa proveedora, la empresa Ana María Yangali, prepara desayunos para 10.000 niños en Huancayo, los que valen 1.50 por cada niño, lo que es 15.000 por día y 392.500 por mes. Y es curioso cómo, según el reportaje de un medio de televisión, los trabajadores de dicha empresa no contaban con carné de sanidad. Y entonces un requisito elemental a la hora de hacer una contratación pública de adjudicación no estaba planteado como requisito previo, ¿no es cierto?, que quienes hicieran y prepararan el insumo contaran con carnet de sanidad. Y si estuviera eso prescrito y se violentaba, obviamente no había una sanción automática, que yo sostengo que debe haber, porque con la salud de los niños no se juega. Y las empresas proveedoras, ¿no es cierto?, que proveen productos en mal estado y que trabajan con operadores sin carnet de sanidad, no se debe renegociar con ellos, ministra. Yo respeto su juventud, sus ímpetus y su voluntad, pero tengo alguna experiencia sobre esta materia y tengo canas, ministra, y yo creo que con ese tipo de empresas no se renegocia, se rescinde automáticamente, ministra, y eso debe ser parte de la contratación en las adjudicaciones de contratación. Y entonces la reacción de fuerza, de control, no es ex post, es ex ante, donde uno, por supuesto, se guarda la cobertura de asegurar que empresa que falla al Estado, empresa que no cumple con prerequisitos, ipso facto, rescisión, no arbitraje, nada de judicialización, no hay, probado el hecho, adiós empresa. Primer tema. Segundo tema, ¿quiénes son los elementos que integran el comité de compra? El comité de compra está compuesto por un representante del gobierno regional, ¿qué tal expertise en materia alimentaria, no? Por un representante de DIRESA, digamos, de la Dirección de Salud, un representante de gobiernos municipales provinciales, un representante del gobernador. Con todo afecto, ministra,
los gobernadores, los representantes burocráticos de las entidades intermedias de gestión no tienen el expertise, pues, que sí tiene que tener un operador público, porque no podemos decir este es tema de proveedores cuando en el fondo no sabemos qué expertise tuvieron, ¿no es cierto?, quienes concedieron la adjudicación. Y evidentemente gente del gobierno, del MIDIS, ministra, tiene que ser parte de estos organismos de adjudicación y tienen que reservarte justamente la especialización necesaria. Culmine, congresista. Para asegurar que en estas materias de transferencia de funciones genéricas a servidores que no tienen experticia sobre la materia, no se va a coberturar una garantía de que las empresas cumplan con todos los requisitos para obtener la buena pro. Y entonces ninguna de estas autoridades tiene el conocimiento para realizar un proceso de selección de alimentos. Esto es lo que tenemos que corregir, ministra, más allá de elaborar protocolos, elaborar sanciones, exigir más a los proveedores. Quienes los eligen tienen que tener la experticia debida. Yo sé que este es un programa masivo. Le dijimos el 10 de abril a la ministra Trively, a propósito de un caso similar en Ayacucho, que las autoridades tienen que tener esa experiencia para realizar procesos de selección de alimentos. ¿Qué hacer? Rescisión automática de contrato, adecuada clasificación de alimentos, en la que se comprenda también el tema intercultural. Me han noticiado, señora ministra, que en algunos sitios se da, por ejemplo, alberja y leche, eso causa indigestión en los alumnos, y un protocolo detallado de actuación de los supervisores. Culmine, congresista Mávila. Los supervisores, gracias señor, tienen que tener clarísima su función. ¿Bajo apercibimiento de qué, ministra? ¿De proceso administrativo que va a demorar 2 años? No, ministra. ¿Bajo apercibimiento de destitución automática, probada la infracción o la negligencia punible o el clientelaje? Gracias, señor presidente. Congresista Pedro Espadaro. Gracias, presidente, y a través suyo saludar a la presencia de la señora ministra y decirle que seguramente la línea 0800 que acaba de lanzar la señora ministra debe estar colapsada, efectivamente, por más denuncias seguramente que hay en este programa Caliwarma. Y es que no podemos ser ajenos, señor presidente, a la intoxicación de escolares en Apurímac, en Junín, donde han encontrado adicionalmente en Huaycán coliformes fecales. Pero ¿qué ha dicho, señor presidente, este gobierno? Los proveedores son los responsables. Es curioso, ¿no, señor presidente? Cuando al señor ministro del Interior se le preguntó sobre la inseguridad ciudadana reinante en el país, dijo que era una percepción ciudadana. Cuando al primer ministro se le preguntó sobre el mismo tema, dijo que era una novela de ciencia ficción. Lo que evidencia, señor presidente, es que lamentablemente este gobierno no asume su responsabilidad sobre estos hechos y sobre otros hechos que efectivamente han adolecido en estos 2 años y medio. Otro argumento, señor presidente, que no lo calificamos como válido, es que el programa Caliwarma, que tiene 1 año y pico de formado, está realizando un sabotaje por los trabajadores o extrabajadores del PROMNA. En vez de echarle la culpa por cualquier cosa, señor presidente, ¿por qué no se contrata adecuados supervisores que eviten que los proveedores entreguen alimentos mal logrados al programa? Todos los jefes de los programas sociales que maneja el ministerio de la ministra ganan más de 25.000 soles, señor. Programas sociales. Seguramente son profesionales calificados, pero para estar detrás del escritorio, señor presidente, nosotros, el Perú necesita profesionales que estén supervisando día a día en las ciudades, en los rincones más olvidados del Perú, pero no detrás del escritorio, señor, que pretenden que desde el escritorio se van a diseñar los programas y van a salvar los programas sociales y van a darle alimentación a la población. No, señor, se trabaja en la población, con la población. Y los funcionarios son los primeros que tienen que ir a supervisar el programa. Me pide, señor, una interrupción la congresista Tan, por favor. Congresista Tan.
Gracias, presidente. En realidad es inadmisible que se tenga que hablar de Jaliwarma, el programa de bandera de este gobierno, por los casos de cientos de intoxicaciones que se dan en todo el país, y en verdad es muy frustrante para todos nosotros que ya hemos abordado el tema con usted, señora ministra. Siempre manifiesta que se va a evaluar, se va a reforzar, se va a reformular, a mejorar Jaliwarma, y que aún hasta la fecha el Ejecutivo no encuentra una solución para que nos asegure a todos los peruanos que no va a haber más intoxicaciones ni muerte por ello de nuestros niños. Creo que el gobierno tiene que ser un poco más humilde y reconocer que este programa no está funcionando hasta ahora. También le quiero manifestar, en la sesión de la Comisión de la Mujer el día de ayer, así como le dije a usted, señora ministra, ya sé que usted lleva poco tiempo en la cartera de este ministerio, pero usted... Culmine, congresista. Le recuerdo que está en una interrupción. Esta es la segunda interrupción. Ya. Pero usted sabía perfectamente cuáles eran los problemas que venía afrontando este programa desde sus inicios. Por eso le digo que era su deber tener un plan de contingencia para que volvamos a tener a nuestros niños intoxicados, para recién paralizar, a entregar los alimentos e indicar que se va a reformular el programa. Al respecto, señora ministra, usted manifestó en la Comisión de la Mujer que se van a sustituir a partir del 10 de octubre las recetas preparadas para canasta de productos no perecibles y por ende no muy nutritivos para nuestros niños de forma temporal, y que volverá a las recetas preparadas cuando estén listos los proveedores. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, señora ministra? ¿Cuándo van a estar listos lo que dicen los proveedores? Esto no se debió de prever al momento de creación de este programa. Se tenía que esperar a que ocurran cientos de intoxicaciones para recién ver tema de administración de un programa. Entonces necesitamos seriamente saber exactamente para empezar a hablar con hechos y no con palabras, señora ministra. Culmine, congresista. Ya. Lamentablemente, y debo decirlo, veo que a pesar de existir cientos de niños intoxicados por el programa Jaliwarma, no hay ni un solo responsable hasta el momento, sino todo lo contrario, señora ministra. Hay una suerte de querer proteger a la directora ejecutiva de este programa, quien ni siquiera ha dado la cara en las distintas comisiones, a pesar que tiene a su cargo una parte importante de este programa. Además, con un sueldo de más de 22.000 soles, incluso más que el presidente. Y peor aún, cuando usted misma indica que está evaluando el cumplimiento cabal de sus funciones para poder pedirle su renuncia. ¿De qué estamos hablando entonces, señora ministra? ¿Qué significa que está evaluando su desempeño, que está esperando que mueran más niños pobres para recién pedir su renuncia? Gracias, presidente. Congresista Espadaro. Presidente, me ha pedido una segunda interrupción al congresista. No, le ha dado dos interrupciones. Yo le voy a pedir al siguiente orador que le dé una interrupción. Le he dado una interrupción. Le dio dos interrupciones a la congresista, eso es lo que hemos anotado en mesa. Bueno, presidente, se habla de la supervisión y los supervisores tienen que ir a verificar los almacenes que se encuentren limpios y además, por supuesto, en buenas condiciones los alimentos. Pero ¿qué supervisión podemos pedir si la señora ministra ni siquiera ha ido a supervisar en los hospitales la atención a los niños que han sido intoxicados? El día de hoy, señor presidente, la señora ministra nos ha presentado un documento en donde tiene 4 páginas y nos habla de confianza. Pero ¿qué confianza podemos tener, señor presidente, de este programa que tiene año y medio, que ya tiene problemas y que por supuesto no sabemos qué se está esperando, presidente? Culmine, congresista. A comienzos de este gobierno, señor presidente, murieron 3 niños en Redondo, en Cajamarca. Se está esperando que se vuelva a repetir ese mismo episodio lamentable, por supuesto que todos lamentamos, en el país, y ponerse de repente a festejar como lo hizo la anterior ministra y que tuvo que salir del cargo. Seguramente la señora ministra tiene muy buenas intenciones, pero la confianza no se gana, presidente, de esa manera. Se gana adoptando acciones administrativas rápidas, administrativas concretas, señor presidente. Ya lo dijo la congresista Tan, parece que la directora ejecutiva del programa
la señora ministra tiene mucha confianza en ella, pero lamentablemente o es la señora la jefa de este programa y algunos otros supervisores, porque si no, no hay absolutamente nadie que dé las respuestas sobre quiénes son los responsables. Nos parece, señor presidente, que en todo caso la señora ministra no estaría capacitado para el cargo y en todo caso dar un paso al costado. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. Señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Hernán de la Torre. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Los que venimos del Perú profundo, somos profesores, obviamente valoramos esta política alimentaria del presidente Ollanta. Como profesores siempre hemos reclamado, y como sociedad, la calidad educativa. Y que la calidad educativa es infraestructura, alimentación de los niños que muchas veces tienen que caminar 2 o 3 horas de la comunidad a la escuela, y también mejorar los sueldos de los profesores. En ese sentido yo creo que esta política está bien. Ciertamente puede haber estos casos que se están presentando, pero en realidad creo que hay que corregir el comité de gestión, quizá hay que modificar los integrantes. El tema de los supervisores, obviamente se tiene que, quizá ministra, legalmente ellos han entrado por un concurso, no son militantes de un partido, sino gente profesional. Quizá hay que revisar esos contratos en las zonas que está habiendo problema. Y finalmente creo que cuando alguien dice el programa no está funcionando. Culmine con eso. Cuando dicen, presidente, el programa no está funcionando, obviamente sí está funcionando el programa, de manera descentralizada. Los proveedores son de las mismas regiones, de las provincias. Se está dando oportunidad de trabajo también a pequeñas empresas. Yo creo que eso hay que valorar, señores congresistas. Ahora se indica que la ministra no puede ir. Obviamente yo en esta semana estoy observando a la ministra en diferentes comisiones. Prácticamente toda la semana la ministra está en las comisiones. Así como va a trabajar. Yo creo que hay que dejar también trabajar, colegas congresistas. No hay que boicotear el programa. Yo creo que debe seguir adelante. Yo pido a los congresistas mayor reflexión, porque los niños realmente necesitan alimentación escolar y mejorar su aprendizaje. Muchas gracias, presidente. Congresista Gamarra. Muchas gracias, congresista. Señor presidente, me solicita una interrupción el congresista John Reinaga. Congresista Reinaga. Presidente, se habla que no se está asumiendo en cuanto a las acciones. Eso es falso, presidente. Hay acciones que ya lo han señalado en voz alta Jaliwarma. Podemos señalar referente a la instalación de una comisión multisectorial para plantear mejoras al programa. Presidente, este es algo similar al Consejo con nutricionistas para monitorear y fiscalizar, al cual Brasil con su plan Hambre Cero del año 50, todavía que lo han empezado, siempre hay falencias. Son más de 3 millones de raciones diarias entre desayunos y almuerzos. Presidente, nada es infalible. En ese contexto se está tomando mejorías, como también señalar, presidente, sobre reforzar la supervisión del programa Jaliwarma. Es utópico decir que se va a poner un supervisor por escuela, pero sí aplicar mecanismos para que se pueda ampliar por distritos o cuencas donde la intervención sea oportuna. Culmine, congresista. Sí, presidente, gracias. Para culminar, también cómo no señalar, presidente, la acción adoptada por Jaliwarma de manera oportuna en cuanto a intensificar las acciones de capacitación e información para reforzar el carácter de cogestión del programa. Definitivamente, presidente, este programa es un programa de bandera de este gobierno que tiene mucha justicia social, que no llegaba antes a muchas instituciones al interior del país, presidente. Hoy en día se pueden beneficiar muchas comunidades, caseríos, anexos, pueblos andinos, amazónicos, costeños. Hoy en día sí, los niños llevan algo en su barriga, pueden asimilar académicamente, pedagógicamente algo, y no como antes se miraba, presidente.
hay que ajustar, sí, en el tema de supervisión, pero ahora que se venga ya a especular otros temas, no compartimos, presidente. Gracias. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. En principio, saludar a la ministra que de manera voluntaria se ha presentado ante el Congreso y lo viene haciendo a lo largo de todos estos días a dar respuesta con relación a los problemas que se vienen suscitando en las distintas comisiones del Congreso de la República. Por un lado. Por otro lado, señor presidente, creo que este problema acerca de los sucesos que se han producido no merece ser politizado, porque con la salud de los niños no podemos ser proselitistas, señor presidente. Por otro lado, ¿para qué nos sirven los programas sociales, señor presidente? Es importante darnos una respuesta ante esta pregunta. Sirven para estrechar las brechas de pobreza, sirven para una mejor redistribución de la riqueza, sirven para disminuir la desnutrición crónica de los más niños, señor presidente. Y eso es lo que hace este gobierno con estos programas sociales. Llegar con más de 3.400.000 raciones diariamente. ¿Saben, señores congresistas, cuántas raciones se distribuyen en los últimos 25 días? Alrededor de 85 millones de raciones. En los últimos 7 meses se han distribuido alrededor de 600.000 raciones, situación que no se hacía en los gobiernos del pasado, señor presidente. Esto genera un riesgo. De hecho que toda relación, toda actividad en cada momento puede generar un riesgo, pero de lo que se trata, señor presidente, es de disminuir estos riesgos al máximo. Y es por eso que este programa está planteando, como nos ha informado la ministra, la revisión de los distintos procesos, desde la adquisición a la distribución de los productos. ¿Esto qué significa? Que en cada uno de los procesos se va a revisar y determinar exactamente qué es lo que pudo haber pasado para... Culmine, congresista. Gracias, señor presidente. La verdad, no quisiera, señor presidente, ni imaginar que detrás de estos sucesos existe una mano negra que haya manchado este programa simplemente por el afán de satisfacer a algunos proveedores que han salido perdedores, señor presidente, que no han logrado la licitación y que lo que tratan es de perjudicar y mellar la imagen de este programa que viene siendo ejecutado por este gobierno para satisfacer a los más pobres del país, señor presidente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos una niñez desnutrida o queremos una niñez que se forje con una buena alimentación y con una buena educación, señor presidente? Muchas gracias. Congresista Martín Belaunde. Señor presidente, después de escuchar con mucha atención la exposición de la señora ministra, de sus conceptos de congestión, revisión, confianza, etcétera, yo le diría con todo respeto, muchas manos en el plato causan arrebato. Y el problema que estamos viendo es esencialmente un problema de concepción y de, obviamente, la mejor administración posible para ejecutar esa concepción, que se trata de llegar, creo que a 3 millones de niños a lo largo y ancho del país. Se trata sin duda de un programa de gran complejidad. A veces me pregunto si el Estado está en condiciones de hacerlo, por todos los accidentes y por todas las desgracias que se han ocasionado anteriormente, una de ellas hace escasos 2 años, donde, si mal no recuerdo, creo que murieron niños, murieron personas. Y si a eso agregamos las tentaciones de corrupción, la desidia, la negligencia, la pereza y todas estas faltas individuales a las que estamos tan acostumbrados, es evidente que siempre vamos a tener este tipo de problemas.
Entonces yo me hago las siguientes preguntas. ¿El Estado debe hacerlo? Habían programas como el Club de Madres, Vaso de Leche, en que el Estado entregaba una alimentación o un producto y eran las madres los que se ocupaban de hacerlo. Tengo entendido que los que más salieron favorecidos fueron los que se encargaban del programa basado en el viejo dicho del que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, esos programas, creo yo, no tuvieron el éxito esperado. Yo me pregunto entonces, ¿qué hacemos? ¿Entregamos esto a los gobiernos regionales? ¿Lo harían mejor que el ministerio como una forma de descentralización? ¿Entregamos esto a los gobiernos municipales, que son aún más descentralizados? ¿O lo realiza el ministerio desde un punto de vista centralizado en su concepción y en su ejecución? Entonces, es esencialmente un problema de mando ejecutivo de capitán a paje. Ahora, lo que ha dicho la señora ministra es de que el mayor problema se ha visto en los alimentos perecibles. Y sin duda, es muy difícil hacer llegar un programa a lo largo y ancho del país con alimentos perecibles que pueden malograrse en el curso del proceso. De ahí que se tenga que ir a los no perecibles, incluso a los envasados. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con eso? Que si se quiere tener un gran abanico de oferta alimentaria con alimentos no perecibles, probablemente ese abanico se limite. Y aquí cabe entonces la pregunta que en mi opinión se debe formular la ministra y todo su cuerpo de asesores. ¿Qué queremos con este programa? ¿Darle a cada niño la mejor muestra del alimento regional o darle un tipo de alimentación que quizás sea centralizada, que sea un poco monocorde, pero que tenga un menor riesgo en su ejecución? Y ese es el equilibrio que se tiene que mantener. Estoy de acuerdo con la señora ministra que siempre se van a presentar casos de accidentes, pero es evidente que eso no es excusa. Culmine, congresista. Tampoco creo que se va a tener cero tolerancia. Cero tolerancia aquí en algunos proyectos como los proyectos de accidentes de carreteras terminaron en el más absoluto fracaso. Entonces yo le digo a la señora ministra, tiene que escoger si el programa es centralizado o si se descentraliza en regiones, departamentos, provincias y municipios. Si se ha optado por la primera forma, necesariamente tiene, en mi opinión, por un principio de administración, uniformar y quizás limitar la oferta. Porque tiene que pensar qué cosa es más importante, si la mínima calidad alimentaria o en su defecto una mayor oferta alimentaria, pero que eso conlleva necesariamente un mayor riesgo de este tipo de sucesos en que tengamos no solo indigestiones. Le ruego terminar, congresista. Situaciones de muerte que ojalá no recaigan sobre sus espaldas, señora ministra. Usted está bastante joven para eso.
no tiene la edad suficiente de tener muertos en sus espaldas. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Muchas gracias, presidente. Saludo esta tarde a la ministra del sector. En primer lugar, obviamente que la ministra tiene poco tiempo en el cargo, pero nos ha explicado en una sencilla y breve presentación que ha hecho 3 factores que sustentan el programa Caliwarma: cogestión, revisión y confianza, dice. Confianza. ¿Qué confianza puede tener el país con un programa que nació muerto, presidente? Un programa que nació muerto por una sencilla razón. Este gobierno padece de ese síndrome del complejo de Adán, que todo lo descubre, que todo lo que fue anterior es malo y hay que reemplazarlo por lo que es la voluntad divina de la familia conyugal que gobierna el país. Y nació muerto el programa Caliwarma, nació muerto porque los técnicos especializados del PRONA fueron echados a la calle y fueron reemplazados por gente improvisada, gente nueva, que podía tener alguna preparación en el diagnóstico, pero que no tenía el complemento que le da la fortaleza a un profesional idóneo, que es el trabajo de campo. Y el problema, queridos colegas, no solamente es los intoxicados. Ustedes recuerdan que cuando se echó a andar este programa no habían proveedores. Las reglas técnicas que se habían elaborado para proveer los servicios eran de tal manera rigurosas que no habían proveedores. ¿Qué hizo el programa? Comenzaron a enviar supervisores a las provincias para que juntaran a las asociaciones vecinales y pudieran armar empresitas para ser proveedores. ¿Eso cómo se llama? Se llama improvisación. De repente esto funciona en las zonas industriales para, por ejemplo, suministrar zapatos, uniformes escolares, que no tiene un impacto directo en la salud y en el perjuicio de los niños más pobres. Pero improvisar proveedores para suministrar un servicio tan sensible como es un desayuno escolar me parece poco serio, y por eso creo que desde su nacimiento la estructura de distribución de este servicio y de estos productos era abiertamente deficitaria. Y es por eso, señor presidente, que me sorprende sobremanera que el gobierno en su conjunto trate y soslaye y sea peyorativo con decir que son responsabilidades de algunos pequeños proveedores el que en la última semana, por ejemplo, solamente en la última semana se han intoxicado 150 niños. Un primer ministro que dice, apenas han habido 90 intoxicados. Usted mismo, señor presidente, que ha dicho, por quítame esta paja, no van a estar interpelando a la ministra. O sea que tienen que morir niños pobres para poder interpelar a una ministra para pedirle una explicación. Entonces, yo creo que el gobierno está mirando con desdén un tema de un programa que, como lo voy a expresar con cifras, si las pueden comparar, y estas sí no me las traen escritas, sino que es producto de... No se ha descubierto la pólvora. Desde el año 2006, la cobertura de atención de servicios de desayunos escolares a estudiantes entre 6 a 12 años era de 2,5 millones de alumnos al año. ¿Y saben con cuánto se hacía? Con casi 500 millones de soles. Hoy día Caliwarma tiene 1.184 millones. Para el próximo año el presupuesto está proyectado que sean 1.400 millones de soles. Ya por poco alcanza el programa Juntos. O sea, es uno de los, como bien lo ha dicho el congresista oficialista, es el programa bandera de la pareja conyugal que gobierna Palacio de Gobierno. Entonces, me pide una interrupción, con mucho gusto. Congresista. Congresista Gutiérrez, recién usó la palabra. Presidente,
Presidente. Presidente. ¿No le dio interrupción al congresista Gutiérrez? Mi tiempo, presidente. No se preocupe. Perfecto. Un desayuno escolar más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez. Y es que para decir los fundamentos de la perorata, que ciertamente populista, de manera populista lo dice el congresista Velázquez, no hay necesidad de aludir a la pareja presidencial. Máxime, si el congresista Velázquez sabe perfectamente que las políticas la lidera el presidente de la República y la ejecuta con su Consejo de Ministros, porque usted fue presidente del Consejo de Ministros y naturalmente la ministra asume con responsabilidad la dirección del sector. Lo que nosotros debemos afirmar es que esto es un programa nuevo, moderno, donde empodera a los padres de familia y quede constancia que a lo largo y ancho del país, y le va a permitir que me haga una encuesta si es que se pudiera hacer, los padres de familia, señor, respaldan este programa. Y lo respaldan y por eso es que queremos fortalecerla. Y naturalmente en esta secuencia han venido a darse una serie de implementaciones que estoy seguro, en un tiempo no muy lejano podremos decir que hemos cumplido la tarea de brindarle política social. Culmine. Política social de Estado, señor presidente, vinculado estrictamente al tema nutricional. ¿Y dónde se hacen las inversiones, señor presidente? Se hacen las inversiones en los más vulnerables. 2 millones, 3 millones de niños que están a expensas y a expuestas de vivir recibiendo el programa Vaso de Leche que no llega a ellos. Antiguamente recibían raciones de galletas que tampoco llegaba a ellos. Hoy el monitoreo es directo, es personalísimo, hay una supervisión y un seguimiento constante. La pregunta que se le hace a todo profesor, señor, ¿qué ha mejorado las condiciones de estos niños que usted tiene a su cargo? Señor, hoy día atienden mejor sus clases, hoy día nosotros supervisamos. ¿Qué dicen las madres? Qué raro, mis hijos en la casa a veces no quieren tomar el desayuno, pero vienen aquí y aquí sí cumplen con su alimentación. Muchas veces hasta quieren repetirse el plato, pero como son raciones ya distinguidas y distribuidas. Congresista Velázquez.